Entonces, partiendo de todo lo anterior, hoy vamos a hablar sobre lo que son los modelos didácticos en la educación especial. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo la presentación? No, profe. No, profe. ¿No? No, profe, no se ve. Lo vemos a usted. Ok. Ahora, Ahora sí, profe, ahora sí. bueno, muchas gracias. Bien, entonces, partiendo de todo lo que hemos dicho, vamos a hablar hoy de lo que son modelos didácticos en la educación especial. Pero antes de llegar a lo que son los modelos didácticos, hagamos un poco de recorderis sobre algunos aspectos generales que tiene la educación especial. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la educación especial brinda una enseñanza diferencial, y a eso ustedes lo tienen claro cuando hablamos de lo que es la didáctica diferencial. Es una enseñanza distinta al tipo de enseñanza que se brinda en áreas específicas o en el manejo que se tiene de todos los métodos, recursos y estrategias a nivel general para aplicar el acto educativo o el proceso de enseñanza. Entonces, cuando hablamos de una enseñanza diferencial, es porque tiene en cuenta algunos aspectos que hacen relación a las individualidades y a las características de un grupo de individuos que presentan una condición especial. Y cuando utilizo la palabra especial, no hablo de que tengan una discapacidad, sino que son unas características específicas que los hacen ver como individuos que pertenecen a una población diversa. Además de ser diferencial, es adaptativa, en el sentido de que el docente, que es el máximo responsable de llevar a cabo el acto educativo, el acto didáctico, debe ajustar de todos los elementos el proceso didáctico su labor de enseñar a las características y necesidades e intereses de esa población diversa. Además de eso, la educación especial no solamente se brinda en las escuelas especiales, eso hay que también tenerlo en cuenta, de que la educación especial tiene que darse en una escuela especial. Las escuelas especiales también siempre van a existir porque lastimosamente no todos los estudiantes que presenten una posible discapacidad van a tener la oportunidad de poder ser incluidos en el contexto educativo regular, porque su misma condición no le va a permitir acceder a ese tipo de educación que por derecho debería hacerse, pero la misma condición del estudiante es tan limitada, es tan marcada, que por mucho que se le brinden los apoyos y los recursos y el docente tenga una actitud positiva a atenderlo en el aula, su misma condición biológica no le va a permitir acceder a una educación inclusiva. Pero no es una educación que solamente sea específica de las escuelas especiales. Se puede brindar también en cualquier contexto educativo donde hayan estudiantes con necesidades educativas. Miren que estoy hablando de necesidades educativas, no de necesidades educativas especiales. Recibe este nombre no por lo especial de las poblaciones que se atienden, sino por el tipo de apoyo, recursos y métodos que utilizan, que necesitan ser especializados, que necesitan ser diferentes y que necesitan a veces ser muy personalizados para que puedan suplir esas necesidades académicas o educativas que pueda presentar el estudiante, teniendo en cuenta cuál es la condición que este estudiante presenta.
Y la educación especial ha dado bases teórico-prácticas para una educación más inclusiva. Por eso no podemos hablar de educación inclusiva refiriéndonos a la educación especial. La educación especial ha venido evolucionando desde hace mucho tiempo con el fin de que se le dé una connotación más social al acto educativo para las personas que pueden presentar algún tipo de necesidad educativa específica o alguna necesidad específica en su desarrollo. Ahora, la educación especial tiene una serie de pilares fundamentales que le dieron origen al concepto, o fueron, como quien dice, las bases que sustentaron el camino que tendría que recurrir la educación especial para hacer lo que hoy es. Entre esos pilares fundamentales están tres que fueron los que sentaron las bases para los modelos de intervención. Ojo, modelo de intervención hacia las personas que presentan algún tipo de discapacidad. El primer modelo o el primer pilar fundamental fue de que todas aquellas personas que asistían, atendían o se desvivían por proteger a las personas que presentaban algún tipo de impedimento, algún tipo de malformación, algún tipo de deficiencia o algún tipo de discapacidad, eran personas que buscaban la imitación a Jesús, a Cristo. Recuerden que Jesús fue una persona que se preocupó mucho por los desvalidos. Y antes de su aparición en algunas civilizaciones antiguas como Grecia y Roma, donde la belleza física, donde la fuerza física era un valor importante, las personas que presentaban algún tipo de malformación o algún tipo de alteración en su desarrollo eran considerados como enfermos, como inútiles, como inservibles e inclusive pensaban que eran castigo divino y que deberían no hacer parte de este mundo y ser desaparecidos y muchas veces destruidos en cuanto a su presencia. Entonces, de ahí en adelante, con la aparición de Jesús y todos sus milagros, miren que él hizo muchos milagros con personas parapléjicas, sordas, ciegas, comienza a crearse esta primera forma de atención a las personas en condición de discapacidad. Y todos aquellos que sentían lástima o sentían compasión y les gustaba atender a este tipo de personas, decían que buscaban imitar la actitud de Jesús hacia los más desvalidos. Ahí comenzó a hablar de un primer modelo de intervención de la educación especial, conocido con el nombre de modelo asistencial. Luego, en el siglo XIX, ya comienza a aparecer un interés de parte de la comunidad médica por atender a las personas que presentaban algún tipo de deficiencia o algún tipo de disminución en sus capacidades intelectuales, físicas, sensoriales, o que no tenían esa capacidad mental de poder adaptarse al contexto social. Entonces, comienzan a aparecer los primeros hospitales y clínicas que se encargan de atender a las personas con algún tipo de amputación, algún tipo de accidente motor, algún tipo de problema de tipo medular o de la columna, o personas pues que nacían con algún tipo de discapacidad que afectará órganos de la audición, de la visión, habla o algún tipo de trastorno mental. Entonces ya aquí se muestra un poco el interés de los médicos por tratar de atender a estas personas, siempre buscando darle un fin rehabilitador y tratarlos de poco a poco hacerlos personas más útiles a la sociedad. Entre más esta persona mejorara sus capacidades disminuidas y se rehabilitara, podría ser más útiles a la sociedad desde el contexto de la medicina. Es ahí cuando se habla entonces
del otro modelo de intervención que recibe el nombre de el modelo rehabilitador médico, porque lo que se buscaba era aquí más que todo aplicar la parte clínica y tratar de disminuir los síntomas de esa discapacidad y evitar efectos secundarios. Tanto es que existen muchas historias importantes de algunas personas dedicadas a la medicina, como la historia del joven Salvaje de Aveirón, que está atendido por el médico Jean-Marc Itard, y que fue uno de los que promovió este modelo rehabilitador médico, atendiendo a este joven que fue criado por lobos en la isla de Aveirón, en Francia, y que aunque no pudo hablar y tuvo cierto rasgo de retardo mental, a través de la ayuda que le brindó el médico, logró adquirir algunas habilidades. ¿Alguna vez han escuchado la historia del joven Salvaje de Aveirón o han oído hablar de Jean-Marc Itard? Sí, profe. Okay. De Aveirón. Bueno, entonces ahí con la historia del joven Salvaje de Aveirón comienza también a mostrarse los primeros pasos de la evolución de lo que hoy es la educación especial. Y luego llegamos al siglo XX con la renovación pedagógica, en donde ya se comienza a crear las primeras escuelas de educación especial para brindarle una atención un poco homogénea en cuanto a las discapacidades que se manejaban a estas personas que presentaban algún tipo de deficiencia física, cognitiva, mental o sensorial, y ya se va saliendo un poco de esa parte rehabilitadora para enfocarse más en el acto o la acción de darle una educación un poco más formal. Entonces ya aquí comienza a hablarse de lo que es el modelo social, y que a partir de ese modelo social comienza entonces la transición de lo que es la educación especial para irse poco a poco vislumbrando como lo que hoy es educación inclusiva. ¿Todo claro hasta aquí? Entonces, estos son tres pilares fundamentales que dieron origen a los conceptos de educación especial: la imitación a Cristo, el interés médico por la discapacidad y la regulación pedagógica, para pasar de lo terapéutico y rehabilitador al concepto ya de lo pedagógico. Por eso se habla de que la educación especial es una educación en situaciones y contextos más difíciles, por la forma en cómo se deben abordar los problemas de aprendizaje que puedan presentar las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que prácticamente son los sujetos a los que se dedica la educación especial. Todos aquellos que presentan algún tipo de discapacidad son sujetos de atención dentro de la educación especial. Pero con toda esta renovación, lo que se busca es que esta educación especial se dé en contextos más normales, en contextos más regulares, y es cuando entonces comenzamos a hablar de educación inclusiva y de inclusión educativa. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. No, profe. Bien. Partiendo de todo esto que hemos venido hablando, ¿cuál es el concepto de educación especial que se maneja actualmente en el programa de educación especial de la Universidad del Atlántico? La mira como una ciencia pedagógica encargada de la formación y desarrollo de las personas con discapacidad, entendiéndolos como individuos garantes de derechos, incluidos en la sociedad en que viven y portadores de potencialidades que deben ser atendidas desde exigencias pedagógicas y didácticas particulares. De allí se habla de una didáctica de la educación especial y de la aparición y existencia de unos modelos didácticos específicos que deben ser asumidos por el docente. Las estrategias, los métodos y los recursos que se utilizan en educación especial dependen del modelo didáctico con el cual
el docente se matricule. Dependiendo del tipo de modelo que escoja el docente, así serán las acciones didácticas que se utilice para brindarle esa educación con estas exigencias pedagógicas y didácticas particulares a las necesidades educativas que presente una persona con algún tipo de trastorno en su desarrollo o algún tipo de discapacidad. Entonces, este es el concepto que se maneja actualmente dentro del programa de lo que es la educación especial. Fíjense que no desconoce que la educación especial debe aplicar unas acciones didácticas y pedagógicas particulares, pero tampoco desconoce que las personas que deben recibir educación especial son individuos que tienen el derecho a ser incluidos, no solamente en la escuela, si sus capacidades lo permiten, sino en cualquier contexto donde puedan mostrarse los tres elementos fundamentales de la educación inclusiva. Primero, el acceso. Segundo, la permanencia, el primero es la permanencia, la presencia. Esos son los tres elementos fundamentales: la presencia, la participación y el resultado. Y cuando hablamos de resultado es lograr que se conviertan en personas útiles para la sociedad. Entonces, para hablar de educación inclusiva, desde lo que es la transición de la educación especial hacia ella, una persona con discapacidad debe tener presencia, debe tener participación y debe tener resultados. Y cuando hablamos de resultados, se van a ver reflejados en esos avances y en esas acciones productivas que esta persona pueda dar dependiendo del tipo de educación de calidad, equitativa, igualitaria que reciba como cualquier individuo del común. Teniendo claro lo que hemos hablado sobre estos aspectos generales de la educación especial, que sería un modelo que sería entonces un modelo didáctico. En términos generales, y en palabras de Cristancio 2016, que es como el concepto más actualizado que se ha podido presentar sobre lo que es un modelo didáctico, él lo define como representaciones conceptuales, como ideas teóricas valiosas o esquemas de acción que clarifican los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del acto educativo. Es decir, un modelo didáctico es como un patrón teórico a seguir para saber qué ruta tomar dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje y saber cuáles son las técnicas, los métodos, los recursos y los apoyos que el docente debe brindar para que el estudiante asimile adecuadamente esos conceptos y esos conceptos los convierta en habilidades y destrezas, y esas habilidades y destrezas le permitan también desarrollar valores y actitudes que lo hagan una persona productiva para la sociedad. Partiendo de esto, esos modelos didácticos deben facilitar el conocimiento y facilitar la práctica docente, al seleccionar los elementos más pertinentes y descubrir la interdependencia que hay entre ellos. Cuando hablamos de seleccionar los elementos más pertinentes, estamos hablando de los elementos personales y no personales de la actividad. Docente, estudiante, contenidos, el contexto, el currículo y la cultura. A estos elementos pertinentes es que se refieren los modelos didácticos y la relación que hay entre ellos. Y un modelo didáctico permite que el docente tenga claridad sobre cada uno de estos elementos y saber cómo manejarlos y utilizarlos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Teniendo en cuenta esto, entonces, ¿qué aspectos generales tienen los modelos didácticos dentro de la educación especial? Primero,
Los modelos didácticos que se aplican en la educación especial derivan de un enfoque o de un punto de vista sobre las dificultades de aprendizaje. Es decir, si leyeron bien el documento de donde sacaron el mapa conceptual, podrán darse cuenta que la didáctica de la educación especial se centra en atender las dificultades de aprendizaje que puedan derivarse de cualquier tipo de discapacidad y cuyas dificultades de aprendizaje sean temporales o sean permanentes, son las que van a dar origen a esas necesidades educativas que el estudiante pueda presentar en algún momento dentro de su proceso educativo. Entonces, esos modelos didácticos parten de ese concepto de dificultades de aprendizaje que tenga el docente que busque matricularse con algunos de ellos. Además de eso, estos modelos proponen diversas estrategias de intervención. Es decir, que dependiendo del tipo de modelo que el docente adopte, las estrategias que aplique deben ser variadas. Las metodologías dependen del modelo que el docente adopte. Entonces, cada docente es único y diferente en su metodología, y dependiendo del modelo que adquiera o con el que se matricule dentro de la educación especial, va a poner en evidencia el tipo de metodología que el docente vaya a trabajar. Y estos modelos didácticos se aplican de acuerdo a las necesidades educativas que el estudiante presenta. Entonces, dependiendo la condición del estudiante, los problemas de aprendizaje que se puedan generar de dicha condición y las necesidades educativas que salgan de estos problemas de aprendizaje, así será el modelo didáctico que el docente escoja para trabajar dentro del aula de clase con el estudiante que presente cualquier tipo de discapacidad o algún trastorno específico en su desarrollo. De todo esto nacen o surgen tres modelos didácticos que son los que aún se conocen y que son manejables dentro de la educación especial. ¿Alguna de ustedes o algunos de ustedes, si ya el profe Cristian está conectado, conoce alguno de los tipos de modelos didácticos que se plantean en educación especial? Ok. Bien, entonces, el primer modelo que se plantea dentro de la educación especial recibe el nombre de modelo neoconductista o modelo tecnológico. Este modelo neoconductista o tecnológico se basa en el análisis individual que hace el docente o quien atienda al estudiante de su conducta y se aplica para el aprendizaje o la adquisición de hábitos, el desarrollo de habilidades y conductas en base a estímulos. Es un modelo centrado en el profesor y en el contenido que éste va a trabajar. Dentro de este modelo se puede plantear que se deriva de las teorías conductuales de Skinner, que plantea todo lo que se relaciona con la modificación de la conducta y la aplicación de estrategias didácticas de tipo cognitivo-conductual y la aplicación de reforzamientos positivos o negativos dependiendo de la conducta que muestre el estudiante, sea positiva o negativa, o la conducta que quiere el docente que el estudiante evidencie y que sea observable. En pocas palabras, este modelo neoconductista busca la individualización de la enseñanza. Es un modelo transmisivo, memorístico, informativo, y el estudiante es un mero reproductor de información.
De una manera resumida, las metas de este modelo es formar la conducta del estudiante a través de la aplicación de técnicas de modificación de conducta y reforzamiento operante. A un estímulo, una respuesta positiva o negativa. Si la respuesta es positiva, hay un premio. Si la respuesta es negativa, hay una medida correctiva. Y los estímulos refuerzan aquellas conductas que son positivas y que son las que el docente quiere lograr desarrollar en el estudiante. Los métodos que utiliza son la fijación de conocimientos basado en la aplicación de la capacidad memorística. Entre mayor información guarde el estudiante y la repita, y el modelo de lo que el docente aplica, entonces la conducta está modificada. ¿Qué buscan? O este modelo que quiere desarrollar, acumulación de aprendizaje, pero aprendizajes memorísticos, repetitivos, instruccionales y que muchas veces carecen de comprensión. Los contenidos buscan desarrollar conocimientos, técnicas, destreza, es decir, todo aquello que sea observable y demostrable por el estudiante como una forma de instrucción, más que una forma de formación, una forma de instrucción. Y la relación del maestro con el alumno, el docente es el intermediario, es decir, el poder aquí lo tiene el docente. Luego tenemos el modelo cognitivo. En el modelo cognitivo, su finalidad o meta es desarrollar las estructuras mentales cognitivas del estudiante. Todo lo que tiene que ver con sus procesos mentales que conllevan al aprendizaje, la memoria, la atención, la percepción, la motivación, el pensamiento, el lenguaje. El método que aplica busca la creación de ambientes de aprendizaje donde el estudiante comience a desarrollar esas estructuras mentales entrando en constante intercambio de información con el medio. ¿Qué busca desarrollar? El estudiante progresiva y secuencialmente vaya pasando de un estadio mental a otro. Los contenidos se basan en el desarrollo de actividades experimentales y el apoyo creativo que se le brinde al estudiante. Y la función del docente es convertirse en un facilitador y motivador del aprendizaje. Este modelo cognitivo se conecta mucho con la teoría desde lo individual, que se centra en que el estudiante es el creador de su propio aprendizaje con la teoría cognitiva de Piaget. Y desde lo social, en donde se habla de que el estudiante necesita de la influencia sociocultural del medio con la teoría sociocultural de Vygotsky y su teoría de la zona de desarrollo propio. Básicamente, este modelo cognitivo plantea que el aprendizaje se logra desarrollando procesos mentales. Este modelo es el que más actualmente se apoya o es aceptado por las instituciones educativas. Es decir, las instituciones educativas piensan que lo más importante es pulir la mente del estudiante y llenarla de contenido, pero a través del desarrollo y evolución de sus estructuras mentales. Busca la adquisición de habilidades cognitivas, como el pensamiento, la memoria, el análisis, la metacognición y todos aquellos elementos de tipo cognitivo que conlleven a un aprendizaje más óptimo. El modelo básico o que fundamenta este modelo cognitivo es el procesamiento de información. Es decir, que este modelo cognitivo tiene como fundamento específico el procesamiento adecuado de la información y todos los, digamos, elementos mentales que intervienen en ese procesamiento. Aquí existe una mediación entre el alumno y el docente, desde lo social,
el docente se convierte en ese elemento que ayuda a crear el andamiaje del estudiante y que lo va ayudando a salir de su estado potencial de desarrollo a un estado más avanzado. Este modelo cognitivo se divide en dos tipos de modelos. Uno individualizado, en donde el papel activo lo tiene el estudiante, y el socializador, en donde hay una mediación social entre el estudiante y el contexto donde se desenvuelve como generador de aprendizaje. Entonces, en el individualizado se observa o evidencia la teoría de Piaget, y en el social o socializador la teoría de Vygotsky. Entonces, mientras que en el primero se busca modificar la conducta, en este modelo se busca el desarrollo de la conducta cognitiva o de los procesos mentales del estudiante. Aquí se habla mucho de lo que es la asimilación, la acomodación y la adaptación como elementos propiamente dichos de la teoría de Piaget, y también elementos como la zona de desarrollo próximo, el lenguaje, el pensamiento, que son propios de la teoría de Vygotsky. Entonces mezclan lo social con lo individual como forma de llevar a un nivel avanzado las estructuras mentales del estudiante. Y por último, tenemos el modelo holístico didáctico, que también recibe el nombre de modelo integrador o ecológico. Modelo holístico didáctico o modelo integrador ecológico. Este modelo analiza cada uno de los elementos que intervienen en la dificultad que se está presentando. Es decir, mira cuáles son los elementos del currículo que pueden estar generando dificultades en el aprendizaje para el estudiante, y trata de ir haciendo las adaptaciones necesarias para que el estudiante tenga un acceso fácil, espontáneo y seguro a el ámbito educativo regular. Este modelo también busca la mejor estrategia que se adapte a las necesidades educativas que presenta el estudiante, y es coherente con lo que es el concepto de escuela inclusiva. Como ya lo dije anteriormente, es un modelo de relación con el ambiente, con el contexto, y por eso tiene la connotación de ecológico. Es intrapersonal, porque busca mezclar las capacidades individuales del estudiante y tratar de que la mediación social ayude a que esas capacidades individuales salgan a flote y sea más productivo el acto educativo en el estudiante, con el apoyo del contexto en el cual se desenvuelve. Y además de eso, la intervención didáctica se concibe como algo global, en donde incluye muchos elementos: el estudiante, el docente, la escuela, el currículo y el contexto o la comunidad en la cual se desarrolla el estudiante. ¿Qué metas busca el modelo holístico didáctico? Un crecimiento del individuo para la producción social, es decir, buscan desarrollar la individualidad del estudiante para que éste se convierta en un elemento productivo a nivel social. Dentro de sus métodos enfatiza el trabajo cooperativo y actividades grupales. Dentro del desarrollo de este modelo, el desarrollo del estudiante es progresivo y secuencial, impulsado por el aprendizaje de la ciencia. Es decir, busca la mezcla de lo científico con lo escolar. Los contenidos tienen una base científico-técnica, es decir, lo que se busca es brindarle los conocimientos adecuados al estudiante, pero a que además de eso le permitan a él hacer una generalización o una transferencia
de esos conocimientos adquiridos desde el punto de vista científico y pueda aplicarlos de manera funcional en cualquier contexto donde se desenvuelva. Es decir, además de brindarle una buena formación y educación, también genera en él competencias que le permitan desarrollar habilidades para la vida y hacerlo un ser competente que pueda defenderse y ser útil para la sociedad. Y hay una relación bidireccional entre el maestro y el alumno. Es decir, el alumno y el maestro tienen una relación basada en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje, en donde el uno aprende del otro mientras están en ese vaivén de información y de conocimiento. Entonces, de esta manera, podemos plantear que dependiendo las preferencias y la actitud del docente que está dentro del ámbito de la educación especial, sabrá cuál es el modelo que más se adapta a sus capacidades, a sus competencias o simplemente a sus preferencias en cuanto a su modelo de enseñanza. Bien, vamos a cerrar la clase con un pequeño ejercicio analizando unos casos para ver ustedes qué respuesta dan. Alguien que me ayude a leer este primer caso, por favor. Una voluntaria o voluntario. Análisis de casos. Luis es un estudiante de 11 años con discapacidad motora que luego de recibir una educación y escolarización combinada se ha decidido dejarlo continuar en su escuela común para que siga recibiendo modelos positivos y una educación más formal y equitativa. Profe, muchas gracias. Profe Jenny Alarcón, ¿estás por allí? Jenny Alarcón, ¿estás por allí? La profe Marley Bobadilla. Profe Marley Bobadilla, ¿está por allí? La profe Selene. Selene Caballero. Y la profe María Edith Cardosa. ¿Se encuentra presente? Aquí estoy, profe. Ok. Profe, de los tres modelos que les acabo de explicar, ¿cuál crees tú que sería aplicable en este caso? Bueno, yo considero que pues discapacidad motora. Bueno, yo considero que el modelo que pues sería el más favorable pues sería el modelo holístico didáctico, puesto que pues su discapacidad es motora, no cognitiva, entonces pues se podrá trabajar muy bien bajo este modelo, podría aprender mucho y de acuerdo como a esa relación maestro-alumno que hay, sería como muy favorable para él, puesto que el docente no es como muy estricto, muy rígido, sino que también se permite aprender de los demás, es un ser más interactivo. Ok, gracias, profe. Isabel Castro, ¿estás presente? Isabel Castro, ¿estás presente? Daniela Díaz, Daniela, sí. Profe Daniela, buenas noches. Profe, ¿qué opina usted en relación a lo que dijo la profesora Cardoso? ¿Está de acuerdo con ella?
Profe Daniela, ¿usted apoya lo que dice la profesora Cardoso de que el modelo más aplicable a este caso es el holístico? Profe Maroli, ¿qué dice usted? Pues, profe, yo estoy de acuerdo con mi compañera, Okay. que en lo que ella dice que como la discapacidad del niño es motora, sería más viable las distintas didácticas para este. Okay. O sea que si fuera un estudiante con discapacidad cognitiva, no podría aplicarse el modelo didáctico de holístico didáctico en él. También, pero este lleva una correlación con el docente que el estudiante, estudiante docente que el niño con discapacidad motora necesitaría. ¿Qué dice la profe Ginette? ¿Está de acuerdo con sus compañeras de que el modelo más aplicable ahí es el holístico didáctico o ecológico? Ah, profe Ginette. ¿Qué dice la profe Yulibet? Hola, profe. Buenas. Oh, Yulibet. Hola, hola, profe. Bueno, sí, señor. Okay. Bueno, de pronto teniendo en cuenta la discapacidad del niño, considero que pues el modelo holístico creo que es como el que más tiene correlación, porque pues ahí en el análisis de caso nos dicen que han decidido continuar dejarlo en la escuela común. Entonces vemos de que ellos quieren que de pronto la educación del niño sea equitativa, entonces en el modelo holístico nos habla de una integración y de una superación. Okay. Bueno, lo que dijeron las tres profesoras es correcto. La discapacidad es aplicable, pero más que la discapacidad, aquí es la muestra de la actitud de la docente que ha venido trabajando con el estudiante y que mira de que dejándolo en la escuela común puede recibir mejores modelos positivos y una educación más formal. Es decir, ella lo está incitando a que el estudiante reciba una educación más inclusiva. Entonces, el modelo más aplicativo allí sería el modelo holístico didáctico. Bueno, muchas gracias, profesora. ¿Alguien que lea el segundo caso? Sí. Yo, profe. Ana es una niña de 8 años con síndrome de Down que hace parte de un centro de estimulación y apoyo pedagógico personalizado. Actualmente se está trabajando con ella un programa que busca el desarrollo de su conducta cognitiva de manera lúdica y divertida. ¿Qué dice la profesora Clara sobre este caso? ¿Cuál modelo aplicaría allí? Profe, ¿puedo hablar? ¿La profe Clara no está? Clara Sarmiento. Clara Sarmiento. Okay. ¿Quién me dijo, profe, quiero hablar? Yulibet. Sí, la escucho. Bueno, de pronto analizando este caso,
teniendo en cuenta que el niño de pronto presenta síndrome de Down y que está en un centro de estimulación, considero que el modelo que se correlaciona más es el cognitivo, teniendo en cuenta las dos dimensiones que usted nos dice en la parte donde nos habla del individualizado, porque es prácticamente dirigido al estudiante y podemos de pronto tener en cuenta la teoría de Piaget en cuanto a la asimilación y la acomodación. Ok, muy bien, profe, excelente. Esa era la respuesta. Bueno, ¿quién lee el último? Raúl es un estudiante de 15 años que se encuentra en esta edad para el grado que cursa, sexto grado. Cuenta con una capacidad intelectual limitada y dificultades para relacionarse. Reacciona negativamente a los refuerzos que se le dan en público y con frustración ante los fracasos. Es poco tolerante y muestra agresividad permanente. Profe, usted misma que leyó, le agradezco por esto. ¿A cuál modelo pertenecería este caso, profe? Profe, yo diría que sería el conductista. El conductista, el neoconductista tecnológico. Sí, Okay. porque en este caso habría que buscar una manera de que el niño corrija la conducta negativa que tiene al momento de, ¿cómo se llama?, de sus frustraciones, de sus fracasos y de las cosas que muestra negativamente. Entonces yo digo que a través de este modelo se podía corregir esas cosas. Ok, efectivamente, así es, profe. El modelo que más aplicaría ahí sería el modelo tecnológico o neoconductista. La profesora María Laura Tapia está presente.